Hola, buenas tardes. Primer programa del lunes, día 16, día de estos que empieza la semana. Recordemos que una semana con festivos diversos, hoy y mañana en diversas localidades, pero que la información política no para de funcionar. Se está hablando mucho de Marruecos. Recordemos que parece que está detrás de esas, vamos a llamarlo de alguna manera, esos ataques de Pegasus al gobierno español, parece, como hemos explicado desde el primer día, que una cosa es los ataques al gobierno e incluso a gente, digamos, contraria al régimen de Marruecos, digámoslo así, que parece que tendrían la mano del reino alawita detrás, y otro obviamente son las investigaciones sobre el independentismo catalán, que parece que en este caso tendrían la mano detrás del CNI. Estos reconocieron, recordemos, en aquella comisión privada, vamos a decirlo de privada, echándonos unas risas, porque luego tenemos a Rufián explicando lo que haga falta, que estaba detrás del CNI sobre 18 personas, pero que se desvinculaban en cierta manera de las investigaciones sobre el gobierno. Otra es que en aquel momento algunos entendieran que los servicios de información están para proteger a unos y a otros, y a partir de ahí se montó el espectáculo que todos hemos visto la semana pasada. La realidad, parece que tenemos un gobierno, como decíamos anoche en el programa, que tiene con claridad marcado en el calendario finales del 2023 para unas hipotéticas elecciones, intentar cumplir la legislatura con la no presencia de Sánchez en el Ejecutivo, y por otro lado tenemos pues el resto, que están un poco pendientes a ver si se acelera o no se acelera ese cambio, y en todo caso pendientes de todo lo que sucede a diario. Curiosamente, hoy ha aparecido a la palestra el coordinador general del PP para decir algo así, que Cataluña es una nacionalidad como cualquier otra comunidad. Todo es un poco complicado cuando hablas en este país de nacionalidades o no. Algunos tampoco tenemos muy claro a veces los conceptos o lo que no son conceptos. Siempre hemos dicho lo mismo e insistimos en el mismo mensaje, que no entendemos cómo los partidos mayoritarios en este país no tienen claro la riqueza de España es la suma de culturas y la suma de ideas diferentes. Eso nos hace claramente un modelo bastante diferente al resto de Europa, y un modelo en muchas ocasiones a seguir. Recordamos lo que hemos dicho en muchas ocasiones. Recuerden el siglo XIX, que sirvió para la unificación de muchos países, hablamos de Italia, Alemania, por citar los más claros. En España sirvió para lo que se llamaba el renacimiento, digamos, de las lenguas más locales que habían estado abandonadas, como en su momento el catalán, el gallego o el vasco, y que significaron para incluso crear sus propios léxicos o sus propios diccionarios, vamos a decirlo así de claro, y sirvió para aunar con más fuerza todavía este país, que nos hace un poco diferentes al resto de Europa. A partir de ahí, cada uno que haga su propio discurso o el que quiera. Nosotros pensamos que en la suma, y es algo que hemos dicho en el primer programa y diremos hasta el último programa, en la suma y en la diversidad está la esencia de este país y está la riqueza de este país. Algunos otros creen que está en la uniformidad al modelo francés, digamos, y otros piensan que está en la disgregación al modelo, entre nosotros no sabemos muy bien cuál decir, al modelo quizá yugoslavo antiguo, de que cada uno vaya por su vera y que cada uno al final se espabile como pueda. Nosotros pensamos que la gracia está en sumar riquezas, y en ese sentido no entendemos muchas veces por qué algunos partidos parecen acomplejados para decir las cosas tal cual, porque es un discurso que parece fácilmente defendible, y aparte es un discurso que los últimos 100, 200 años en este país, nos guste más o menos, ha funcionado. Que luego tenemos gente un poco delicada, vamos a decirlo así, en los extremos, oiga, pues pasa en cualquier buena familia, que hay gente más rarita y gente más extraña, pero todo eso no nos debe llevar a alejarnos del modelo que nosotros queremos de éxito de este país, que es sumar culturas diferentes, sumar idiomas diferentes, e intentar entre todos que la gracia de este país, el modelo de este país, sea la riqueza de culturas, la riqueza de idiomas y la riqueza incluso de pensamientos, como un elemento diferenciador con otros países. El tema de Bendodo, el coordinador del Partido Popular, que parece que donde dice digo, digo Diego, etcétera, etcétera, no deja de ser una situación cuanto menos políticamente extrema, porque parece que al final no saben muy bien lo que quieren. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, cuando alguien no sabe lo que quiere, acaba convirtiéndose en alguien
al que uno debe dudar en acercarse o al que uno debe dudar en este caso en votar. Como parece que empieza a haber cada vez dudas más claras, obviamente, en la economía española, la Unión Europea ya baja el PIB al 4% la previsión para este año y sube la inflación hasta el 6,3%. Las cifras nos llevan a la cola de Europa nuevamente y realmente constatan algo que aquí estamos explicando hace tiempo. Luego de la pandemia vendrá, perdón la vulgaridad, la hostia económica, y la hostia económica la vamos a notar todos. Va a haber un descenso obviamente en los sueldos de forma indirecta de momento a partir de la inflación, cuando hemos llegado a valores ya del 10%, quiere decir que cualquier español, aunque no lo crea, le han bajado un 10% el sueldo, porque su nivel de consumo no es el mismo que hace unos meses, y esa es la realidad que no podemos olvidar. Estamos delante de una crisis económica cada vez más grande, se suma ahora la crisis potencialmente de la bolsa, por ejemplo, las criptomonedas que acaban afectando a todo, y al final estamos en una situación de cambio que, quieran o no, se pone todavía más complicado con la invasión rusa de Ucrania, porque nos da una sensación entre nosotros un poco de alejamiento de la economía real, digámoslo así. Es decir, hay cosas que de concepto no tienen sentido en este país y en algunos otros, y la verdad es que ponen en dificultad incluso la esencia de los sistemas económicos. Decíamos el otro día, ¿qué economía del mundo? Y ponemos el caso de muchas europeas, ponemos el ejemplo de España en este caso, no puede pervivir llevándose nada más y nada menos que el 21% de todas las compras de este país. Hablamos de los IVAs, por ejemplo. En una economía normal, que tú te lleves el 21% de todo lo que se factura en este país sería suficiente para mantener la estructura de país, en un país lógico y coherente. Fíjense, estamos hablando entre nosotros de 1 de cada 5 euros aproximadamente. Es decir, si ustedes se van a tomar una cerveza y les cuesta 1 euro, difícil pero posible, pues 20 céntimos van al gobierno. Sabemos que luego hay los mínimos del 10 y del 4, obviamente, estamos poniendo ejemplos muy exagerados. Si ustedes hacen unas obras, se van al 20%, si ustedes se gastan 10.000, pues 2.100 se van al gobierno. Y así sucesivamente en todas las cifras. Ustedes gastan 100.000, 21.000 al gobierno. Parece increíble que con esas cifras de cobro un gobierno necesite además 1.000 cosas más para sobrevivir. Y en eso está claro que el problema de la economía no es un problema puntual de esta típica época post-pandemia, sino es un problema, creemos, endémico del sistema, que no da suficiente para mantener las estructuras que estamos creando. Porque fíjense que se hacen cambios a veces ilógicos. Por ejemplo, un modelo como el de los riders. Recordarán estas empresas, Deliveroo que ya se fue, Globo, etcétera, etcétera, que se hizo una ley prácticamente ad hoc para ellas. Pues resulta que 3/4 partes de los riders, de aquellos que van en bicicleta, para poner un ejemplo más claro, de estas compañías, pues no se han acogido a la ley rider y siguen siendo bien autónomos, bien ilegales. Esa es la realidad. Funciona la legislatura, funciona el gobierno bastante más atrás que la realidad y los tiempos van bastante más delante de lo que algunos creen que deben ir. Y en ese campo estamos delante de una situación cada vez más difícil a veces de entender, porque al final el ciudadano de a pie lo que pasa es que no entiende nada. No entiende como si tú creas una empresa tienes que estar frito a impuestos, parece que nunca puedas crecer y que tengas que justificar cualquier acción que hagas, y parece que lo más fácil es ponerte a sueldo de alguien, y ya no decimos obviamente de una institución pública, donde parece que da igual lo que hagas, porque al final de mes cobras y cobras. Luego llegan situaciones como la que hoy ha denunciado Podemos, donde ha denunciado, por ejemplo, a Hacienda, diciendo que veta la bajada de los IVAs de los productos menstruales. Hombre, aquí nosotros vamos a ser también, como en el tema primero que hemos dicho, muy claros y rotundos. Hay situaciones que no son de libertad de acción, sino que son prácticamente, debemos decir, obligatorias, con lo cual cuando son situaciones obligatorias, en este caso las mujeres, pues lo normal es que el gobierno se esfuerce para que tengan las mejores condiciones. Creemos que es un discurso bastante fácil de implementar, pero Hacienda debe estar muy mal que ni eso ve, siendo además un gobierno que dice ser feminista. Y esa es la realidad. No se puede aportar en ciertas cosas y cuando llegan las situaciones reales que afectan a más de un ciudadano,
desaparecer como si con ellos no fueran las cosas. Miren que nosotros, para que digamos que estamos de acuerdo con alguna medida de Podemos, pues vamos, nos tendríamos que tirar de un edificio en llamas prácticamente directamente al fuego, pero en este caso pensamos que tienen toda la razón del mundo. Nadie desea ciertas cosas y si tienen que tenerlas, vamos, de los periodos menstruales, pues hombre, lo mínimo es que desde las instituciones se facilite, porque no es algo que venga por voluntad, sino es algo que viene por naturaleza. Con lo cual, cada uno que decía lo que quiera, pero nosotros pensamos que debe intentar en esos elementos fundamentales y prioritarios a ver las máximas garantías y los máximos ajustes del gobierno antes que otra cosa. Por cierto, uno que parece que no sabemos si se ajusta mucho al gobierno o no, pero parece que confirma que a partir del 21 va a volver a España finalmente es el rey emérito, el rey Juan Carlos. Nosotros hemos explicado en más de una ocasión que el rey emérito, pues con todo el respeto, lo de las comisiones de Arabia Saudita dijimos que era una chominada, se ha confirmado ahora con las instituciones judiciales, diciendo en pocas palabras que, oiga, que al final, y no te decimos nada especial, el rey cobra del gobierno de Arabia Saudita. Con lo cual, bienvenida a su comisión. Consigue un contrato para España y encima le pagan los otros. Pues perfecto. No sé dónde estaba el problema. A veces los complejos, como decíamos ayer, del propio rey, no el emérito, sino el actual, de explicar que es que no hay cosas que no tienen sentido. Hablábamos ayer con mi padre, estando en Abu Dhabi, recordemos estar en el entierro de Al-Zayed, el rey de España, el emérito, suponemos, ha ido por su parte, y hablé por teléfono. Dices, vamos, te tiras unos miles de kilómetros, tienes a tu padre ahí al lado y hablas por teléfono para quedar en Madrid. Da una sensación un poco de ridiculez todo. En este caso, obviamente, lo mismo. El rey parece que va a venir a San Censo, aquí al lado, a Pontevedra. A partir del sábado, las medidas de seguridad se han extremado, porque hay que decirlo también claramente, es decir, parece que en este país, donde por cierto, recordemos ayer se iniciaron esos buti-referéndums en contra de la monarquía que parece se van a extender a más localidades, como ayer avanzamos, parece que hay ciertas situaciones que crean o llaman, vamos a decirlo así, a la violencia extrema. Se hace curioso que la jefatura del Estado concite odio en cierta gente cuando cosas totalmente fuera de la ley concitan simplemente simpatía e incluso respeto. Hoy, segundo café, más breve de lo habitual, nos vamos a emplazar al programa de Javier Negre esta noche, luego a nuestro programa Resumen de la Noche, recordemos estamos en movilidad, pero vamos a intentar, o seguimos siguiendo todo, más si cabe estos días medio festivos, donde las cosas a veces parece que no suceden, pero ojo, todo sigue sucediendo y como siempre hemos dicho, cuando menos se esperan, más cosas pueden pasar. Nos vamos a despedir hasta más tarde en el Patreon, el canal La Transferencia y como siempre decimos, simplemente seguimos.